Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel González Berrozábal y junto con mi equipo vamos a exponer sobre los elementos circulares sujetos a torsión. Para esto primero debemos de definir qué es la torsión. La torsión, también a veces llamada torque, es un momento que tiende a torcer un elemento en su eje longitudinal. Los tipos de torsión que tenemos se dan tanto en elementos rectangulares como en elementos circulares. Como podemos observar en las imágenes, cuando tenemos un rectangular, su deformación se ve a través de su longitud y en el circular tiende a deformar todo. Hablando un poquito más de los elementos rectangulares, el esfuerzo de torsión en las esquinas va a dar cero, por lo que no se distorsionan. El esfuerzo cortante se da en el punto medio del lado largo. En los tipos de torsión en los elementos circulares, las secciones circulares permanecen constantes, girando en el plano del momento. Por otro lado, las líneas transversales se convierten en hélices que insertan con el mismo ángulo a las secciones circulares. Lo que quiere decir que cuando se realiza la torsión, aquí podemos ver las líneas que se vuelven hélices. Estamos en líneas transversales y se vuelven hélices. Si se extrae una pequeña muestra de nuestro cilindro, del elemento circular, se considera un elemento cuadrado dentro de la superficie de nuestro mismo cilindro. De dicha porción, esta se deformará en una forma de rombo al aplicar el momento de la torsión. Por lo mismo que estamos hablando de las líneas transversales, si nosotros tuviéramos un cuadrado aquí, al momento de hacer la torsión, este se deformaría y haría el rombo. A medida que la sección circular gira, también lo hacen sus dos caras. Las dos caras del cilindro también giran a la hora de hacer la torsión. Una gira hacia un lado y la otra al lado contrario de la que se está generando la torsión. La diferencia entre el radio y el diámetro se denomina gracias al delta del ángulo y genera una deformación que se expresa con la letra P, que es el radio del centro de la sección. Analizando estas fórmulas, las fórmulas de Y, se puede concluir que es 0 en el centro de la pieza y alcanza el esfuerzo cortante máximo cuando P es igual al radio. Al unir ambas fórmulas tenemos las que se dan en la presentación. Al aplicar la ley de Hooke en la fórmula anterior, nosotros obtenemos que el cortante en ρ se puede expresar en función del cortante máximo, como vemos en la imagen. Ahora bien, para secciones tubulares tenemos además un esfuerzo cortante mínimo que se obtiene de la fórmula mostrada, que es C1, la distancia del centro a la pared interna, y C2, que es la distancia del centro a la pared externa, todo eso multiplicado por la cortante máxima. La cortante en ρ se puede obtener en función de la torsión o torque que nosotros estemos aplicando a nuestro elemento, como nos indica la siguiente fórmula, donde la torsión, el cortante en ρ, es igual al resultado de multiplicar la torsión por ρ entre j. Ahora bien, si nosotros analizamos esta fórmula, tenemos que la cortante máxima es alcanzada cuando ρ es igual al radio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intercambiar, o más bien sustituir ρ por c en la fórmula, con lo que obtendríamos la cortante máxima, que es la torsión por el radio entre j. Ahora bien, exactamente qué es j. Pues j es el momento polar de inercia, el cual se define como la capacidad del elemento para oponerse a la torsión y se calcula con las dos fórmulas que estamos viendo en la diapositiva. La fórmula de la izquierda la utilizamos cuando estamos trabajando con un elemento sólido, mientras que para elementos tubulares, es decir, que carecen del centro, tenemos las siguientes fórmulas. Como podemos ver, tenemos una fórmula para el radio y para el diámetro, y también que cuando nosotros calculamos J, lo tenemos en milímetros a la cuarta potencia o pulgadas a la cuarta potencia. Por último, tenemos el ángulo de giro o de torsión, que es el resultado de calcular la torsión por la longitud entre J sobre G.
Ahora bien, esta fórmula es válida en situaciones específicas, las cuales se citan a continuación. Cuando primero tenemos que G es una constante, es decir, depende del material con el que nosotros estemos trabajando. Por lo tanto, es coherente suponer que esta fórmula no va a ser válida cuando nosotros estemos trabajando con materiales, con barras que no sean de materiales homogéneos. Ahora tenemos que el área de la sección transversal debe ser uniforme. Es decir, el punto de inicio y el punto de terminación de la barra deben tener el mismo diámetro. Si, por ejemplo, el primer punto vale 1 metro y el segundo 2 metros, entonces esta fórmula no es posible de aplicar y se tendrían que recurrir a otros métodos. Y por último tenemos que el torque interno debe ser constante. Es decir, que la fuerza que estemos aplicando debe ser uniforme a lo largo de todo el elemento que estemos calculando. Por último, cabe mencionar que con esta fórmula obtenemos resultados en radianes, no en grados.